Llegó la información ahora. IA. Hola, en Información Ahora presentamos nuestra segunda temporada. El tema sin duda es trascendental, el agua. ¿Hay agua en Querétaro realmente? Nos acercamos a especialistas, a catedráticos y a personas que han estudiado el tema durante más de 20 años. Y encontramos que precisamente hay una divergencia entre si hay agua, cómo se distribuye, quién la opera, quién la vende. Pero además, desde ahí nos advirtieron que la parte oficial, la parte del gobierno, siempre iba a hacer recurrente el discurso en donde no iba a haber agua. Y esto para poder justificar de alguna manera los proyectos que a lo largo de los años se han venido desarrollando. Estamos hablando del Acueducto 2, que nace de manera paradójica en Maconí, en una población a 2 horas y media de distancia de la capital, y en donde no hay agua, y ahí es en donde traen el agua a la ciudad. Es una investigación que estuvimos realizando el equipo de Información Ahora y que ahora lo presentamos y que contiene no solamente lo que opinan los catedráticos, que también nos dan luces sobre cómo funcionan los organismos operadores del agua. ¿Qué son los organismos operadores de agua en este momento? Son empresas privadas que venden agua en determinados fraccionamientos, en determinadas zonas de la ciudad o de distintos municipios, porque son 29 organismos, y en Querétaro solamente operan 5, en Querétaro municipio, en Corregidora 8, 5 en Huimilpan, y en el Marqués también hay un número importante, es donde está el crecimiento de la ciudad. Los inmobiliarios son principalmente los que detentan esos negocios y los que determinan cómo, cuándo y dónde es lo que se distribuye. Hay manifestaciones de los mismos especialistas en donde no hay certeza sobre la calidad que es la que se da a las familias en esos lugares, pero también los problemas sociales que han generado. Katia, ¿cómo observaste en ese trabajo lo que viene siendo la problemática del agua? O sea, ¿hay agua en Querétaro o no hay agua en Querétaro? Primero, partir de esta parte que justo nos mencionaba un académico, que era Raúl Pineda, en el que nos decía que al parecer en Querétaro surge este fenómeno del ciclo hidroilógico, ¿no? De que cuando fue el tiempo de sequía, pues justamente la población tenía esta preocupación por el tema del agua, que había escasez y empezó como a informarse al respecto, pero cuando llegan las lluvias y pues ya no se habla como de tanto de esta escasez, pues bueno, se despreocupan y se suelta el tema, ¿no? Cuando justo también con los demás académicos nos dicen, pues sí, es un tema importante que hay que estar al pendiente, vigilando, porque justo también hay opacidad dentro de todo esto. Claro, la opacidad se nota no solamente en la parte pública, en donde dos organismos como la Comisión Estatal del Agua y JAPAN en San Juan del Río no son lo suficientemente claros a la hora de los cobros, no son suficientemente claros a la hora del saneamiento que hay en las fuentes de abastecimiento, pero además no hay nada claro en estos 22 organismos que a partir de una legislación los convierten en algo con un estatus jurídico más fuerte, ¿no? No tenemos también claro eso. Sí, que fue también algo que encontramos e intentamos acceder a esta parte para dar cuenta, ¿no? De cuáles son los organismos privados, qué sabemos de ellos, qué hay al respecto de las concesiones. Y en esto sí encontramos que de algunos, buscando y rebuscando en las gacetas, podía verse el tema de la concesión, cuántos años, pero también que había una diferencia entre el tiempo que tenían para explotación al tiempo que tenían para suministro. Los nombres también, al buscarlos en la Conagua, pues aparecen las concesiones que han dado ahí. En municipio, pues hay otras por la Comisión Estatal de Aguas, y que fue algo que dijo
Luis Alberto Vega Ricoy, ¿no? De nosotros no estamos privatizando el agua, son los municipios, y aventó como la bolita hacia allá, pero en realidad ya cuando checas estos documentos ves que si un municipio como que propone la concesión, forzosamente tiene que pasar por la Comisión Estatal de Aguas que haga la aprobación, ¿no? Entonces como que intentó deslindarse y a partir de eso que se crea que la Comisión de Aguas no tiene que ver cuando sí tiene que ver. Y luego la semántica que utilizan, ¿no? O sea, más allá de abordar un tema con seriedad, hemos visto a lo largo del tiempo que los intereses inmobiliarios son los que privan sobre el actuar del funcionamiento público, porque ni modo que no sepa él que operan esos 29 organismos, ni modo que no sepa él cuánto cobran, ni modo que no sepa él si están bajo un tratamiento el agua que se está saliendo de la llave de alguno de los municipios donde operan. O sea, son de esas cosas en que asegura en este ejercicio de comunicación que hacen de Café con Curi, que hay junto al gobernador, en donde dice que todos los días hacen pruebas para que salga limpia el agua. Pues sí, a lo mejor de la que viene del acueducto 2, quizá, pero ¿y de los otros organismos? No es claro, no es puntual, ¿no? Pero ¿qué encontramos también en la parte quizá más que podría ser un problema social? Por ejemplo, Maconí. ¿Qué encontramos en Maconí, en San Isidro y en La Pradera? Sí, en este intento de abarcar todo el tema del agua, también nos acercamos con habitantes de diferentes lugares en los que hemos notado que este tema del agua pues se ha abordado por problemáticas que han tenido. Empezamos con Maconí, un lugar que no ha tenido acceso al agua, pero todavía cuando llega este tema del acueducto 2, les disminuyen aún más el tema del agua, y aún con una promesa de por medio, ¿no? De que si les dejan como usar esta infraestructura para los manantiales, a ellos también les va a beneficiar y los van a conectar, cosa que no sucedió, y luego ya de arrastrarlo tantos años ocurre esto de que hacen una manifestación, ¿no? Y en esta protesta con lo que se encuentran, bueno, es represión. Sí, la manifestación surge después de la represión, ¿no? En realidad, y la manera descriptiva como lo hacen el delegado como un habitante es como el actuar de la policía, ¿no? Más allá de que es totalmente grave haber llegado sin dialogar, el hecho mismo de haber llegado incluso hasta comerse lo que traían los habitantes me parece de lo más que retrata exactamente lo que el comportamiento de la policía, ¿no? O sea, y bueno, ahí ya también hay que decirlo que es utilizado el tema por cuestiones político-electorales que en su momento fueron, que por Morena, por el senador y hoy diputado federal Gilberto Herrera, pero que también hay otras temáticas y otros lugares en donde la problemática social ha escalado, incluso a recomendaciones como en San Isidro, ¿no? Sí, ahí también la cuestión fue este tema principalmente de un organismo operador que es, ellos tienen adentro un pozo y ese pozo está concesionado por apellidos que suenan justo en el tema del agua, los Calzada Mercado, los hermanos, ellos tienen esa concesión. Y bueno, lo que ocurre ahí es que en determinado momento se queda sin agua, curiosamente, el fraccionamiento que tiene adentro un pozo. Y surrealista, ¿no? Surrealista. O sea, sí, tienes el pozo ahí, en la misma comunidad, y se quedan sin agua porque hay que alimentar el agua al fraccionamiento FIFI de los Calzada Mercado, ¿no? Que es hoy diputado federal Mario y el notario Miguel Calzada. Más que nada esto de que justo cuando llega con agua por fin, que es algo como que también tiene cargado, ¿no? Que no se hacen las revisiones. Cuando por fin llega a hacer una revisión de esta concesión que se tiene, los metros cúbicos no cuadran con lo que se está extrayendo. Y cuando hacen esta revisión, ¿qué ocurre?
que no solo está suministrándose al fraccionamiento, sino que también a un club de polo y esquí que tienen cercano a la zona, también se están sacando pipas y también se está usando y tiene el para agua otras artificial cosas. además. Sí, claro. Y aparte la concesión está dada de alta como que solo es para uso agrícola, cuando nada que ver con lo que se estaba usando y con lo que se estaba extrayendo, que era como sobreexplotación. Otro caso también emblemático y que refleja los conflictos que genera no tener agua es la pradera. Sí, ahí también fue otro tema que tuvieron con esto de un organismo privado. Ellos pues, no sabían en sí cómo estaba su situación porque ocurría este tema inmobiliario, problemática que también está muy presente, que no se había entregado el fraccionamiento. Ellos no están pagando agua porque pues están en el limbo. Y resulta que de repente llega Aqua y les dice como de, hola, yo vengo a cobrar, pues ya solo vengo a presentarme porque yo voy a suministrar aquí, ¿no? Aqua, que es una empresa, un operador de agua privado, ligado directamente a Víctor Mena, que es uno de los, y a Jessica Oloskovsky, que son uno de los principales inmobiliarias que hay en el estado. O sea, digo, no puede haber casa si no hay agua, ¿no? Y ellos tienen el agua y tienen el terreno. O sea, ni modo que el señor Vega Ricoy, que es el titular de la SEA, no se entere de ese tipo de cosas y conexiones, pero son de ese tipo de cosas que pasan cuando se trata del agua, ¿no? Sí, aquí lo que ocurre es que cuando llega este organismo, pues los habitantes saben que ya está operando en el refugio y que el refugio se queja por estos cobros que están muy altos. Entonces ellos dicen, pues en comparación al refugio, nosotros somos una zona de clase baja y si nos llegan esos cobros, ¿qué vamos a hacer? Porque apenas si sobrevivimos en el día a día. Entonces ellos empiezan como a movilizarse estando en contra y cuando avanzan en todo esto, lo que piden es que la SEA les suministre solamente, ¿no? Y la SEA dice como, es que yo no soy competente para estar ahí. ¿Qué es lo que suele hacer la SEA? Declararse incompetente. Ajá, sí, para poder privatizar las por zonas. Por lo menos es sincero en algunas lugar. cosas, ¿no? Sí, pues, relativamente, pero pues sí. se les viene encima como todo esto, ¿no? De que ahí sí fue un lugar que empezaron a movilizarse y no iban a soltar el tema, ¿no? Es que nunca piensan que va a pasar nada hasta que está pasando y cuando se meten con algo tan importante como es el agua, ¿no? O sea, no puedes tú ser tan insensible y dejar un tema, dejar a las personas sin agua cuando está el pozo a unos metros, cuando saben que está el agua y cuando están extrayendo las pipas de agua, ¿no? O sea, es como no medir lo que va a pasar, pero pues es simple y sencillamente la ambición. Sí, que los y mueve. que ahí, por ejemplo, los habitantes nos decían tuvimos que informarnos, avanzamos en conocer todo, y cuando empezamos a meter amparos y a estarle ganando a la SEA y que ya traía varias carga legal de que nos tenía que suministrar el agua, ¡boom!, entra la ley de aguas de Querétaro, ¿no? Y que ellos señalan puntualmente es que ya no tenían con qué sostenerse y aparte ya no éramos solo nosotros, o sea, empezamos a hablar con más lugares y tenían los mismos problemas y íbamos a unirnos para meterle más amparos y dicen, esa fue una manera de detenernos. Claro, nuestros diputados también. En información ahora, esta es la segunda temporada, quizá también habría que decir que abordamos y exploramos la currícula de los titulares tanto de JAPAN, que es el organismo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal en San Juan del Río, como el de la SEA. Los dos son funcionarios, son panistas, los dos provenientes del Tecnológico de Monterrey, con cero experiencia en esta materia, e incluso de San Juan del Río con mayores, los dos están igual, pero San Juan del Río llama la atención que el señor, ¿cómo se llama? José Pérez Cabrera. José Pérez Cabrera hace casas, ¿no? Es un inmobiliario. Sí, ¿qué es lo que vemos, no? Por un lado, con Luis Vega Ricoy tenemos esto de que es licenciado en Comercio Internacional. En el otro lado tenemos a alguien de Mercadotecnia
que totalmente se entiende como esto de que es una cuestión empresarial y que han estado en cargos como igualmente hacia ello, ¿no? En Japam lo que ocurre es que esta persona pues es dueño de es socio ahorita de una empresa inmobiliaria, pero Vega Ricoy también tiene su empresa de transportes, ¿no? Y que tiene hasta presencia en Veracruz, Colima, Querétaro. Que si nos ponemos en ese sentido, no tendría nada de malo, quizá el que tenga una empresa muy exitosa. Lo que sí es verdaderamente cuestionable es pues su comportamiento público, desde haber organizado fiestas en horario de oficina, con temáticas de Barbie. O sea, son cosas que en el ámbito público dicen, esa es verdaderamente lo que le importa al funcionario, ¿no? Cómo su comportamiento, cómo actúa, cómo... Eso es lo cuestionable quizá, ¿no? Pero la currícula está interesante y además, bueno, nos enteramos de cosas que vamos a presentar toda esta información en esta segunda temporada. Espero que nos sigan y que la sigan en YouTube, que va a estar completa, todas las entrevistas desmenuzadas, y también en las otras redes sociales que nos dan pauta para que vean los videos completos. Sí, y también ya cerrando justo con este tema, ¿no? Que también nos propusimos de la próxima apuesta que se viene para Querétaro, claro, para suministrar el agua en la zona metropolitana, que en un principio se apostaba por este proyecto de trasvases nuevamente, que iba a ser el acueducto ahora el 3, ¿no? Porque el 2 caducó, el tiempo de vida que dijeron de 30 años no se puede mantener. Llega la propuesta del proyecto acueducto 3, después se ve que va a ser otra vez inviable y mejor pasan a lo que es el Batán Agua para Todos. Que es un proyecto que, de acuerdo a los catedráticos y especialistas, pues es un proyecto más sustentable, es un proyecto que de lo que se conoce, que también argumentan que se conoce poco, trata de reutilizar el agua de las plantas tratadoras de San Pedro Mártir, y principalmente de San Pedro Mártir, subir esa agua hasta lo que viene siendo el Batán, a la presa del Batán, y ahí someterla a tratamiento y después por gravedad distribuirla hacia la ciudad de Querétaro otra vez. Pues es la apuesta del gobierno, la apuesta para tener agua, que no es un proyecto que se está inventando, es un proyecto que ya se aplica en otros países como en Israel, nos comentaban, que parece que es lo viable, pero vamos a ver cómo lo llevan a cabo. Más que nada ahí lo que también fuimos a la zona y lo que nos encontramos es esto, ¿no? De que sí puede ser una buena apuesta, pero está habiendo problemas con el agua ahí que no se están vigilando, atendiendo, como esto de que ya hay una quinta que está excavando y que parece que va a tener un caudal en el que va a manejar el agua del río El Pueblito hacia su lado, ¿no? Entonces, esto y las descargas que pudimos ver ahí en la zona directas, de que no se atiende la infraestructura y llega directo al Batán. Entonces, pues, cuestionamos esta parte, ¿no? Se trata el agua con este proyecto, pero si la zona está teniendo todos estos problemas, ¿qué va a pasar? Y otra vez hay otro apellido muy rimbombante, ¿no? Los García Alcocer, que están, bueno, se ve por lo menos con imágenes que tenemos, que están tratando de desviar el caudal a su finca, a su tierra, no sé qué, no se sabe exactamente qué están haciendo, pero están haciendo algo con maquinaria, y también no sabemos si los permisos los tienen, que también lo vamos a investigar en el municipio, pero bueno, es una investigación que da para mucho más y es nuestra segunda temporada.